Éxodo capítulo 24. Dijo el Señor a Moisés: Sube ante mí, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Adorad de lejos, solo Moisés se acercará a mí, los demás no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Entonces Moisés descendió y relató al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes que había recibido. El pueblo, unánime, respondió con una sola voz: Haremos todas las cosas que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, dejando testimonio escrito de aquel pacto entre Dios y su pueblo. Muy temprano, al amanecer del día siguiente, Moisés edificó un altar al pie del monte y erigió 12 columnas de piedra, una por cada tribu de Israel. Luego envió a jóvenes de entre los hijos de Israel para que ofrecieran holocaustos y sacrificaran becerros como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó en presencia del pueblo, y todos dijeron nuevamente: Haremos y obedeceremos todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros conforme a todas estas palabras. Así fue sellada la alianza con el Dios que los había liberado de Egipto y que ahora los constituía en su pueblo. Luego subieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel, y contemplaron la gloria del Dios de Israel. Bajo sus pies había algo semejante a un pavimento de zafiro, claro como el mismo cielo. A pesar de la cercanía divina, Dios no extendió su mano contra ellos, contemplaron a Dios, y comieron y bebieron en su presencia. Era un banquete sagrado, una comunión entre el cielo y la tierra, donde lo humano se aproximaba a lo divino sin perecer. Entonces el Señor dijo a Moisés: Sube a mí al monte y permanece allí, y te daré las tablas de piedra, la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Moisés se levantó junto con Josué, su servidor, y subió al monte de Dios. Antes de partir, dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur estarán con vosotros, si alguno tiene un asunto, acuda a ellos. Moisés subió al monte, y la nube cubrió el Sinaí. La gloria del Señor reposó sobre el monte, y la nube lo cubrió durante 6 días. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la gloria del Señor parecía un fuego devorador en la cima del monte. Moisés entró en la nube y ascendió al interior de la presencia divina, permaneciendo allí 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo, el monte se convirtió en el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. El fuego que los israelitas veían desde abajo era símbolo del poder y la pureza de Dios, una luz ardiente que nadie podía resistir sin ser transformado. Pero Moisés, escogido y purificado por la obediencia, fue admitido dentro de esa nube, envuelto por el misterio de la gloria eterna. Desde allí, recibiría las tablas del testimonio, escritas por el mismo dedo de Dios, junto con las instrucciones que habrían de guiar la vida espiritual y comunitaria del pueblo escogido. Cada palabra grabada en la piedra sería un eco eterno del pacto recién sellado con sangre. El pueblo, abajo, contemplaba desde la distancia el resplandor del monte. Sabían que su mediador estaba frente al Dios invisible, hablando por ellos, llevando sus anhelos y temores ante el Todopoderoso. La nube que cubría el Sinaí era al mismo tiempo una barrera y una promesa. Nadie podía subir, pero todos sabían que el Señor habitaba allí. En aquel silencio solemne, Israel comprendió que la alianza no era un contrato entre iguales, sino una gracia concedida por el Altísimo. Dios descendía a su historia, los adoptaba como nación santa, y les daba leyes para que vivieran en justicia y pureza. La sangre derramada al pie del monte era el símbolo visible de esa relación sellada entre el cielo y la tierra, un pacto que exigía obediencia y fidelidad. El altar construido por Moisés representaba la presencia de Dios entre su pueblo, y las 12 columnas recordaban que cada tribu tenía un lugar en esa comunión sagrada. Ninguna quedaba fuera del pacto, todos estaban llamados a vivir bajo la misma ley, a compartir la misma promesa. La sangre rociada sobre el altar y el pueblo significaba que ambos estaban unidos por un vínculo de vida y de muerte. Así como la sangre es la vida, así también el pacto debía ser vivido con todo el corazón, porque el quebrantarlo equivaldría a profanar la vida misma. Cuando Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los ancianos comieron en presencia de Dios, ese acto tuvo un profundo sentido espiritual.
fue la primera cena del pacto. En la cultura antigua, comer en presencia de quien se hace un juramento significaba compartir la vida y sellar la amistad. De este modo, Dios mostraba su cercanía, su disposición a morar entre los hombres, no como un juez distante sino como un compañero en la alianza. Sin embargo, la escena también encierra una jerarquía espiritual, solo Moisés podía acercarse plenamente. Los demás se detuvieron a cierta distancia, porque la santidad divina no puede ser alcanzada sin mediación. Moisés era el intercesor, el puente entre lo humano y lo divino. En él se anticipa la figura del mediador perfecto que vendría más adelante, aquel que abriría el acceso completo a la presencia de Dios para toda la humanidad. Durante los 40 días y noches en el monte, Moisés experimentó la soledad absoluta del Espíritu ante la gloria eterna. La nube y el fuego eran manifestaciones externas de lo que su alma vivía, una purificación total, una unión con la voluntad divina. Allí no había ruido de pueblo ni sonido de campamento, solo la voz del Eterno grabando su palabra en piedra. El número 40, tiempo de prueba, purificación y plenitud, marca un periodo de transformación profunda. Así como el diluvio duró 40 días, como Israel vagará 40 años en el desierto, y como los profetas y el mismo Mesías ayunarían 40 días, aquí Moisés vive su propio ciclo de consagración. El monte ardiente se convierte en su escuela espiritual y en el corazón de la alianza. Mientras tanto, el pueblo debía esperar. Su fe sería probada en esa espera. Habían prometido obediencia, pero pronto se vería cuán firme era su palabra sin la presencia visible de su líder. El silencio del monte y la distancia del mediador pondrían a prueba su fidelidad. El capítulo concluye con una imagen que queda grabada en toda la historia sagrada: Moisés ascendiendo hacia el fuego divino, desapareciendo entre la nube, mientras abajo el pueblo observa, temeroso y maravillado. Es el momento en que la revelación alcanza su punto más alto. Dios entrega su ley directamente al hombre, y el hombre, por medio del mediador, la recibe en nombre de toda la humanidad. Reflexión sobre Éxodo 24. Éxodo 24 es uno de los pasajes más majestuosos de toda la Escritura. Representa el pacto entre Dios y su pueblo, sellado con sangre y confirmado por la palabra, el sacrificio y la comunión. Es el clímax de la revelación del Sinaí, el momento en que la relación entre el Creador y los hijos de Israel se convierte en una alianza viva. La primera enseñanza es la obediencia voluntaria. El pueblo dice 2 veces, haremos y obedeceremos. En esa repetición hay una promesa solemne, pero también una advertencia: el compromiso con Dios no es emocional ni pasajero, debe sostenerse en el tiempo. La fe se demuestra en la obediencia, y la obediencia es el lenguaje del amor hacia el Creador. El altar y la sangre nos hablan de la santidad del pacto. La sangre representa la vida, y por eso el pacto no es un acuerdo simbólico, sino un vínculo vital. Cuando Moisés rocía la sangre sobre el altar y sobre el pueblo, une ambos extremos del pacto, Dios y la comunidad. Es una imagen de reconciliación, pero también de responsabilidad. La alianza exige pureza, sinceridad y constancia. El banquete ante Dios, donde los ancianos vieron a Dios y comieron y bebieron, muestra el aspecto más tierno del mensaje: el Dios inaccesible se hace cercano. Permite que los hombres le contemplen y participen de su presencia en paz. En ese gesto hay una prefiguración del futuro banquete espiritual, la comunión del alma con su Creador. Por otra parte, la subida de Moisés al monte nos enseña sobre la dimensión del encuentro con Dios. No todos pueden ascender a la misma altura espiritual, cada uno llega hasta donde su pureza y su fe lo permiten. Moisés, que se atreve a entrar en la nube, representa al hombre que se abandona por completo en las manos del Señor. Su cuarentena en el monte es símbolo del silencio interior que requiere escuchar verdaderamente a Dios. Finalmente, el fuego devorador que corona el monte recuerda que la gloria de Dios es a la vez luz y juicio, ilumina al justo, pero consume la impureza. La nube que lo envuelve es el misterio de la fe. Aunque no vemos su rostro, sabemos que su presencia está allí, constante y poderosa. Éxodo 24 nos invita a renovar nuestra alianza interior con el Creador, a reafirmar nuestras promesas con corazón sincero, a recordar que toda ley divina es expresión de amor y toda obediencia verdadera conduce a la libertad espiritual. El pacto de Sinaí no es solo historia antigua, es un eco que atraviesa los siglos para decirnos que la comunión con Dios requiere palabra, sacrificio y fidelidad.
Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.